Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Hay cosas que no se pueden pasar por alto y mentiras que no se pueden tomar como verdades por el correr del tiempo o por la manera como fueron expuestas. Nos estamos refiriendo, Mar, a la pérdida de material militar en Tolemaida y en La Guajira, que ha existido, que es un hecho lamentable, pero que no tiene jamás las proporciones de las que habló Gustavo Petro. Petro no supo leer un documento que le entregaron las propias fuerzas militares de Colombia. Eso es inaudito. Eso es inaudito. Que el presidente entienda las cosas al revés de cómo son. Cuéntanos, Omar. Como le sirven a él, doctor Fernando, crear un escándalo alrededor de supuesto pérdida de armamento por cantidades impresionantes solamente le favorecen a Gustavo Petro, e inclusive desde el mismo gobierno se llegó a decir que esa pérdida de armas en tal proporción, que ya se las voy a mostrar, tenía que ver con la baja que se había dado de algunos oficiales en todo el país. Es que es demasiado grave. Una cosa justificando la otra. No se han pronunciado todavía las personas tanto de Tolemaida como en La Guajira, que deberían salir a pedirle y a exigirle al gobierno de Gustavo Petro que aclare, porque ellos no son los ladrones que están pintando desde el mismo gobierno. ¿Qué fue lo que pasó realmente con ese informe que presentó antes de ayer Gustavo Petro, doctor Fernando? Le entregaron el documento de parte del ejército y ese documento, según las fuentes, no lo leyó ni el general Ospina, ni tampoco el presidente de la República. Simplemente él dijo, ¿dónde está el documento? Déjemelo ver. Lo recogió, lo vio en las manos, se echó su discurso improvisado, porque él no escribe nada de lo que dice, simplemente él va hablando, y le dio por leer este documento que les muestro en pantalla a ustedes, que es el que tiene la razón del problema en estos momentos en el país con las declaraciones de Gustavo Petro. El reporte no fue entregado al presidente para la revisión, no alcanzó, y cuando lo recibió, pues simplemente se dedicó a leerlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? El presidente de la República leyó mal, por supuesto, leyó la columna que aparece en color rojo, le dice faltante, sumatoria, existencia, y por supuesto lo que lee Gustavo Petro está muy lejos de la realidad. El presidente, por ejemplo, habló de 8.203 municiones calibre 7.62 perdidas, pero no es así, se perdieron 60. Lo mismo ocurre con las municiones calibre 7.62, que también dijo Gustavo Petro, se perdieron 131.577 cartuchos cuando realmente se perdieron 53. Simplemente coge Gustavo Petro, lee las cifras como cree él que son y comete tremendo error que lleva a que lo grave de todo esto no se corrija, porque el presidente Gustavo Petro no ha corregido, ni ha dicho que ofrece excusas por el lapsus que tuvo, por no haber leído antes el informe. No, él simplemente lanzó a la especie, y ahí tenemos que parte de este país cree, doctor Fernando, que efectivamente alguien se robó semejante cantidad de munición de los cantones de La Guajira y de Tolemaida. Eso fue lo que pasó con el tema de las municiones. Obviamente para entregárselo a los subversivos, y no sé a quién se inventó el cuento de que esa munición había ido a parar a Haití, pero pues había que inventarse algún cuento para continuar con la denuncia gravísima que hacía Gustavo Petro por leer mal un informe que le presenta. Yo no sé si lo lee mal de verdad o lo hace a propósito. Vea usted, el caso de Tolemaida, viendo las cifras globales, doctor Fernando, Gustavo Petro habló de la pérdida de 626.514 unidades, y lo lee sin problema ninguno, y lo saca así. 626.000 cuando realmente fueron 18.562. Pérdida hay, pero no en la proporción que dijo, y tampoco para justificar, no sé si investigaciones en contra de personas que salieron del servicio y que desde el mismo gobierno están diciendo pueden ser los causantes de que se pierda la munición. Y ya las historias de que la munición terminó en Haití o no sé dónde, pues vea usted el nivel. Yo creo que esto lo hacen de manera muy a propósito para distraer la atención del país, definitivamente. 600.000 que se convierten, mejor dicho, 18.000 que se convierten en 600.000. Eso no hay derecho, eso no hay derecho.
y 18.000 se pueden haber perdido por dificultades en los conteos, por mal manejo de las cosas, por una equivocación cualquiera. 18.000 es una equivocación muy probable. 600.000 es un escándalo. Pero Gustavo Petro hace el escándalo y lo hace contra las fuerzas militares de Colombia. Y lo deja ahí. Vea usted en el caso de La Guajira. Hablo de la pérdida de 761.000 elementos, cuando realmente fueron 102.234 los elementos perdidos, o por lo menos que no aparecen en ese arqueo que hacen las fuerzas militares, el ejército puntualmente. Lo grave de todo esto es que no sale a rectificar, pues bueno, no rectifica nada. Si no vea usted lo que hizo ayer, es que tenemos tanto para decir de ayer, de lo que hizo ayer cuando se apropió de unas fotografías de la marcha del 21 de abril y las presentó en su cuenta de Twitter como si fuera la marcha que él convocó ayer. Y así. Increíble. Y no sale a rectificar, ni las borra. No, 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 él no sabe qué es eso. Por eso digo que parece más a propósito su actitud. Y De pues de modo que esto, utilizó las marchas del 21 de abril para decir que fueron marchas del 1 de mayo. sí, 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 tuvo que corregirlo en una de esas marchas. En una de las marchas fue Federico Gutiérrez y en la otra fue la senadora Cabal, que le dijeron, oiga, ¿usted qué es lo que está diciendo? Ya le voy a mostrar esas imágenes. Pero antes de eso, doctor Fernando, la noticia mundial que sale desde Colombia es que el grupo Hamas califica de victoria la ruptura de relaciones entre Colombia y el Estado de Israel. El Esa es la grupo noticia mundial. Hamas. El grupo Hamas. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo el grupo Hamas en Israel? Ah, claro. ¿Recuerdan ustedes las atrocidades, los horrores cometidos por ese grupo terrorista insurgente? Bueno, ese es nuestro aliado del momento. Vea lo que dice el grupo Hamas. Este es un cable internacional, doctor Fernando, de las últimas horas, donde se pronuncia el grupo terrorista. Este es el cable a través de una de las agencias internacionales de noticias, que dice así: el movimiento islamista palestino Hamas celebró el jueves el anuncio del gobierno colombiano de romper las relaciones diplomáticas entre Bogotá e Israel en protesta por la conducción de la guerra en la Franja de Gaza. Y dice, entre comillas, el grupo terrorista. Vea usted. Apreciamos enormemente la posición del presidente colombiano Gustavo Petro, que consideramos una victoria por los sacrificios de nuestro pueblo y su justa causa, declaró la dirección de Hamas en un comunicado en el que llamó a otros países latinoamericanos a romper sus vínculos con los diplomáticos de Israel. ¿Mm? Qué horror, qué horror. Esperemos que a ninguno se le ocurra cometer semejante atrocidad. Bueno, Bueno, y así lo anunciaba Gustavo Petro. Este es el tono de Gustavo Petro anunciando que rompe relaciones con Israel a partir del 2 de mayo, o sea, a partir de hoy. Veamos qué fue lo que dijo Gustavo Petro en medio de su discurso en la Plaza de Bolívar. A ver, bueno, estamos no lo pendientes de, teníamos listo. a ver si tenemos a Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar cuando anuncia que rompe relaciones con Israel. Y es que lo de ayer, doctor Fernando, en la Plaza de Bolívar fue como usted lo describía en su nota editorial. Gustavo Petro se tomó la manifestación de los sindicatos. Se subió a la tarima, se echó el O, discurso, o los sindicatos se la entregaron. pero claro, además, claro, Bueno, claro, bueno, un los discurso de sindicatos, 1 hora. los sindicatos sabían lo que pasaba, por eso varios sindicatos no marcharon, por eso La marcha de la muerte hoy es respondida. Ustedes la han respondido. Bueno, esta es una de las partes donde Petro dijo que la marcha del 21 de abril fue la marcha de la muerte y que esta era la marcha de la vida y que la respondían así a esa marcha. Marcha, doctor Fernando, que también tenemos mucho para decir de ella. No fue la marcha que Petro pintó en las redes sociales. Aprovecho de una vez para mostrarle a usted y a la audiencia los errores que cometió Gustavo Petro, que vuelvo y digo, creo que no son errores, parecen más temas muy a propósito. El presidente Gustavo Petro sale con esto y sale el Federico Gutiérrez a corregirlo. Aquí está lo que hace Gustavo Petro en el día de ayer, mostrando imágenes que no corresponden a la realidad. Gustavo Petro dice, Cali inmensa, que no toquen el voto popular porque el pueblo será un gigante. Oiga, estas expresiones de amenaza que la hizo al final, diciendo que si algo pasaba con él
Con el golpe que le quieren dar, el pueblo tenía que salir a recuperar la democracia. De verdad que lejos no está de incitar una guerra civil este señor. Le escribió Federico Gutiérrez inmediatamente: presidente, buenas noches. Me da pena tener que corregirlo, pero la imagen a la que usted se refiere no corresponde a la ciudad de Cali ni a la marcha de hoy, 1 de mayo. La imagen corresponde a Medellín durante la marcha celebrada el pasado 21 de abril. Le dice Federico Gutiérrez a Gustavo Petro, que utiliza imágenes que no corresponden a la marcha del día de ayer. Eso es una falsedad. Pero claro. Eso es una falsedad. Ese es un engaño, esa es una trampa, eso es increíble. Federico Gutiérrez lo puso en su sitio. La marcha no es de Cali, sino de Medellín. Y no es del 1 de mayo, sino del 21 de abril. Hágame el favor, hágame el favor. Y vea usted esta otra el día de ayer. Gustavo Petro, no sé, dedicó a tuitear y a mostrar imágenes y presentó esta. Dice Gustavo Petro, vea usted, hace 14 horas. Decía Gustavo Petro: gracias Pasto, los vientos del sur traen el cambio. Y muestra esta imagen. Ahí se ve un río de gente. Muy bien. Esta es la imagen de Petro. Pero vea usted, esta imagen corresponde a una del año 2021, del 28 de abril. Y aquí está un sujeto que utiliza la imagen. Es la misma imagen que puso Gustavo Petro. Gustavo Petro trayendo imágenes del año 2021 para decir que fueron las imágenes del día de ayer desde Pasto. Qué horror, qué mala fe. Eso no es simple descuido, eso no es falta de sindéresis ni de cuidado en la presentación de las cosas, eso es mala fe. Mala fe tiene que ser. Bueno, muy bien. En todo caso... En medio de ese discurso, doctor Fernando, agresivo, porque yo no entiendo. A ver, es que Petro es bien complicado de descifrar. Petro habla del gran acuerdo nacional y nos vamos a reunir y nos vamos a sentar a hablar de lo que hay que construir como país, varias cosas de lo de ayer. Por supuesto, defendió sus dos reformas, la de la salud y la reforma laboral, y la pensional también la defendió, atacando al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y luego empezó a girar alrededor de temas comunes y de incitar al pueblo para que salga a defenderlo. Y me interesa mucho esta, que es final, donde él dice que si algo llega a pasar, tiene que salir el pueblo a las calles. Me confirma aquí que si la tenemos, por favor, para que escuchemos indígenas, en todas las comunidades afro, en el corazón de la juventud, en el corazón de la mujer, en el corazón del pueblo trabajador. Si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles. ¡Viva el gobierno del cambio! Petro, amigo, el pueblo está... Bueno, muy bien. Viejo estribillo ese de pueblo, fulano amigo, el pueblo está contigo. No es propiamente un descubrimiento de los amigos de Petro, funcionarios públicos, desde luego. Claro. Pagos por el gobierno nacional. ¿Quién pagó todo eso? Una bloguera o como se llame que mostraba cómo la gente iba a un determinado sitio y salía con refrescos y salía con sándwiches y salía comiendo. Hubo refrigerio en cajas de Icopor, claro, hubo refrigerio. Muy bien, pregunta, ¿quién paga todo eso? Pues es lo que le vamos a preguntar al gobierno, doctor Fernando, porque llegaron más de 500 buses a Bogotá, desde diferentes partes del país, con gente que salió a la marcha, que se sumó desde el Planetario, donde arrancó Gustavo Petro, la marcha que los llevó a la Plaza de Bolívar. Eso lo tenemos que saber, y raro no sería que sea con plata de todos nosotros, porque esto ya lo había denunciado Daniel Briceño. La plata en gran parte se ha gastado en marchas, en tarimas y espectáculo del gobierno Petro a la hora de invitar a marchar. Pero además de eso, doctor Fernando, me llamó la atención que en medio de su discurso, Gustavo Petro admitiera que tiene un proceso político en su contra, un juicio político en la Cámara de Representantes. Escuchemos lo que dijo respecto al artículo 109 de la Constitución Política. Esto es el momento en el que Petro habla del 109 y dice sobre el tema de topes electorales. Quique, que así está marcado el texto. Bien, no.
tenemos un problema en el sistema hoy No hemos complicado. tenido fortuna hoy con las reproducciones que anunciamos de mar. No hemos tenido fortuna. Bueno, Bueno, los helicópteros que se caen en Colombia. van 5. 5 helicópteros que se caen en el país, doctor Fernando, entre el marzo del 2023 y abril del 2024. En 13 meses. En 13 meses se han caído 5 helicópteros. 5 Los helicópteros. helicópteros que se han caído son los siguientes. El 19 de marzo del 2023 cayó uno en Quibdó, Chocó, dejó 4 soldados muertos. El segundo fue en octubre 15 del 2023 en Anorí, en el departamento de Antioquia, 7 personas muertas. El tercero sucedió el 5 de febrero del 2024 en la frontera con Panamá, 4 personas muertas. El cuarto helicóptero fue el 22 de febrero del 2024 en Caramanta, Antioquia, 4 personas fallecidas. Y el quinto fue el 29 de abril en Santa Rosa, sur de Bolívar, dejando el saldo de 9 personas muertas. El que acaba de ocurrir. Sí, la noticia no es para nada menos preocupante. 21 militares muertos, 7 gravemente heridos en 5 accidentes aéreos de helicópteros en 13 meses. Qué horror, qué horror. ¿Dónde está el mantenimiento? ¿Dónde está el cuidado? El ministro de Defensa se ha debido caer solo por eso hace mucho tiempo. Oh, pero no le importa. Ya, Él y ya ahora salió con sale con el teoría. cuento de que el último helicóptero se cayó por mal tiempo. Es que le llovió mucho y entonces se cayó el helicóptero. No, mantenimiento, mantenimiento. ¿Dónde están los contratos de mantenimiento con la firma rusa? Muéstrelos, muéstrelos. Se hace mantenimiento el que se puede hacer con la tecnología que tenemos y con los repuestos y con las facilidades o dificultades que tenemos. Pero que haya contrato de mantenimiento con los fabricantes de los helicópteros, no lo hay. Muéstrelo, señor ministro, muéstrelo. Lo queremos ver. Ya el ministro dijo que era un tema meteorológico. Esas declaraciones las entregó en la Comisión Segunda del Senado de la República el día martes, donde sin conocer el resultado de las investigaciones, sin conocer siquiera la caja negra, qué es lo que indica del helicóptero que cayó, ese MI-16, en el sur de Bolívar, simplemente se aventuró y lanzó su propia teoría. A ver si tenemos la declaración del ministro de la Defensa desde la Comisión Segunda del Senado de la República, donde dijo que el tema era meteorológico, que fue la excusa que sacó y que apoyó, por supuesto, Helder Giraldo, el comandante de las fuerzas militares, que también salió a decir, es un tema meteorológico. Pero, mientras me confirman si está lista la voz, doctor Fernando, el papá del mayor Eduard Andrei Espinosa, relató los últimos momentos de vida de su hijo. Él es una de las personas que perdió la vida en ese accidente de helicóptero hace unos días en el sur de Bolívar, y le dijo a los medios de comunicación que su hijo le había revelado que tenía mucho miedo de volar en la aeronave en la que se iba a subir porque ya había cumplido las horas de vuelo y que muchos otros equipos ya habían cumplido con las horas de vuelo. Entonces, ¿por qué hicieron subir a los hombres a una aeronave que ya estaba cumpliendo o que había cumplido las horas de vuelo? Como dijo alguien, los mataron. Los mataron. Se mata por culpa. Uno no simplemente mata en lo que se llama el homicidio voluntario, el que causare la muerte a otro voluntariamente, dice el código. No, por culpa también se mata. Lo mataron por culpa, por negligencia, por ineptitud del ministro de Defensa para abajo. Usted los mató, ministro. Responda por eso. Claro, pero igual no responderá el ministro, porque el ministro, además, doctor Fernando, no sé, una persona que realmente le duela esto que está pasando en el país debería tomar una actitud muy distinta. La del ministro es como si, no sé, yo creo que siente más dolor si me muere un perro, un gato, no sé. De verdad que falta de empatía sería la palabra frente a esta situación, y sobre todo de responsabilidad, porque a razón de que no le han explicado a Colombia por qué no se ha hecho el mantenimiento de los helicópteros MI, que son los de transporte y que son de fabricación rusa. ¿A razón de qué? Pero ahora pongamos un poco las cosas en peor. El anuncio de Gustavo Petro de romper las relaciones con Israel nos dejará por fuera de toda posibilidad de algunos equipos y elementos que son comprados o que eran comprados a Israel, doctor Fernando. Y para eso simplemente recordar los rifles de asalto, el Galil, el Tabor,
algunos blindados que se compraban a Israel, también los sistemas de misiles antitanque Spike que son utilizados en el helicóptero Arpía, que es el Black Hawk, los software de vigilancia, unos sistemas de vigilancia a través de drones también eran adquiridos a Israel. Bueno, nos vamos a quedar sin eso. Entonces ya no tenemos helicópteros, no hay aviones Kafir volando porque no hay capacidad en estos momentos y ahora tendremos que tampoco hay helicópteros. Ni helicópteros, ni Kafir, ni fusiles, no tenemos nada. Y No lo tenemos desatena, doctor Fernando. ¿Cómo le parece? Esto desatena en San Andrés, esto es parte del desastre. Increíble, increíble. Se revienta la llanta de Satena cuando el avión está despegando. Así Ya- quedó el avión, por fortuna, como usted le dijo, por fortuna esto ocurrió en momentos del despegue. Así quedó el avión de Satena, ver. Sin el tren Ya- delantero. ¿Ya despejarían la pista o Sí, porque señor. hasta ayer seguía bloqueada? No sé que últimamente, en las últimas horas la hayan abierto, Demar. Tengo que revisar, tenía información de que ya estaba en operación nuevamente la pista del aeropuerto de San Andrés. En todo caso, se libraron de la muerte todas las personas que iban en ese avión. Si eso no ocurre en el momento del despegue, sin consecuencias, sino que ocurre en el momento de la llegada del aterrizaje, tenemos quién sabe cuántos muertos y un avión destruido, de manera que ni las llantas las están vigilando. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! ¡Qué horror! El Y el avión, com- una TR-42 con 49 pasajeros, doctor Fernando, que gracias a Dios salieron ilesos de lo que pudo ser una tragedia, precisamente por falta. Ahora la pregunta es, ¿por falta de mantenimiento también? Recordemos que Satena, servicios aéreos de territorios nacionales, es parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Así que está a cargo del Estado colombiano hacerle mantenimiento a las aeronaves. Y a la Fuerza Aérea. Claro, de la Fuerza Aérea. Bueno, muy bien. Y para terminar, sube el desempleo en el país. Esa fue la celebración del 1 de mayo. Aumentó el desempleo. No sé si usted vio la furia con que un sindicalista de la General Motors hablaba de la salida de la General Motors del país. ¿Por qué salió? Pues porque no es negocio. Y no es negocio, entre otras, por las presiones sindicales, por las presiones que se ejercen y se van a otro sitio donde soplen mejores vientos. Entonces, perdimos. Este sujeto hablaba de 600 trabajadores, parece que son 800 trabajadores. ¿Y los empleos indirectos cuántos son? Bueno, Sube el desempleo mientras la gente celebra el 1 de mayo, el día de ayer. El caso es que nos situamos en el 11,3% de desempleo en el país. Estos son más de 2.600.000 personas desempleadas en Colombia por cuenta de la pésima política de Gustavo Petro. y la informalidad no la menciona. No la la menciona. No sé menciona. si ustedes se han dado cuenta. Antes se mencionaba desempleo tanto, empleos informales tanto. No, la informalidad no la volvieron a mencionar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si hubiera buenas noticias, sería lo primero que mencionarían. Malas noticias en la informalidad, malas noticias en el desempleo. Bueno, y así nos despedimos, queridos amigos, hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.